Bien, Deuteronomio capítulo 32. Pero antes de entrar al capítulo 32, hagamos un breve recuento del capítulo 31. Básicamente en el capítulo 31 hemos visto lo siguiente, ¿no? Cómo es que Moisés hace esa transición de mando, vamos a llamarlo, de liderazgo para y obediente a Dios, él presenta ahora a Josué. No es que Moisés de pronto propuso o eligió a Josué, sino que Moisés lo que está siguiendo es las instrucciones de Dios. Tiempo atrás Dios le había dicho que él no entraría a la tierra prometida, pero no solo eso, le había dicho que el que iba a hacer entrar a la tierra prometida al pueblo sería Josué. Y ahora vemos cómo es que en este capítulo 31 cómo es que él presenta a Josué, eh, manda sus palabras para Josué o su bendición para Josué, que vendría a ser el sucesor de Moisés. Exhorta al pueblo, especialmente a los de la tribu de Leví, a que preserven la enseñanza y la ley. Les dice que lo pongan al costado del arca del pacto, el arca de la alianza. Pero luego también como que les anticipa a que el pueblo en un futuro, la- l- más adelante, mejor dicho, este pueblo se iba a corromper, ¿no? Entonces, lógicamente él no lo dice porque él cree que va a ser así o porque él esté de pronto, eh, no es que le tenga fe al pueblo, por así decirlo, él, sino que por la guía del Espíritu Santo revela esto, ¿no? Le dice, aunque el pueblo se va a corromper, ¿no? Pero un momento dice, ¿no? Si estando yo con ustedes se corrompieron y toda una generación se quedó en el desierto, más adelante va a volver a ocurrir lo mismo, ¿no? Y ciertamente va a ser específico y la historia nos muestra que así fue, pues, ¿no? En los tiempos de los reyes, también en el tiempo de los jueces, el pueblo se corrompió, ¿no? Se fue tras otros dioses, ¿no? Entonces, dejó la ley de Dios, dejó a Dios, olvidó lo que Dios había hecho por ellos, ¿no? Pero Dios le manda a Moisés para que cuando ocurriera eso, cuando ocurriera que los descendientes, las futuras generaciones se corrompan, haya una evidencia, un testigo de que Dios anticipó esto. Entonces Dios para eso llama a Moisés, le dice que elabore un cántico, al cual se le conoce como el cántico de Moisés, que es explícito en el capítulo 32 que vamos a ver hoy. Es decir, hoy vamos a ver el cántico de Moisés, ¿no? Es un cántico como un himno, algunos dicen que incluso tenía cierta melodía, ¿no? De que cuando leía el pueblo de Israel esto, no lo leía nada más, sino que lo cantaba, pues lo conocen como el cántico de Moisés, ¿no? Y es un cántico en realidad, cuando veamos, es un cántico directo a la yugular, por así decir, de parte de Dios, diciéndole a su pueblo, se los dije, o sea, como que les anticipé que todo esto iba a pasar, ¿no? Pero no tanto así como una maldición hacia el pueblo, sino como una advertencia. Si habiéndoles advertido, ¿cómo es que el pueblo llegó a eso, ¿no? Entonces, ese es lo paradójico de todo esto, ¿no? Dios en su omnisciencia revela este cántico a través de Moisés de que el pueblo le va a fallar, pero eso no significa que Dios esté empujando al pueblo a que le falle, sino que el pueblo solamente está cumpliendo de alguna manera lo que Dios ya había anticipado que iba a ocurrir. Pero entendamos que el pueblo sigue teniendo su libre albedrío. El pueblo, cada una de estas personas que pecaron contra Dios o se corrompieron, son responsables de su pecado. No es que Dios los empujó a pecar, sino Dios anticipó lo que iba a ocurrir, es distinto, ¿no? Entonces, a veces se puede entender, entonces, Dios los hizo pecar, ¿no? No es la idea, sino Dios anticipó de que ellos se iban a corromper si dejaban la ley de Dios, si dejaban la palabra de Dios. Lo mismo hace Dios hoy en día, ¿no? O sea, con el creyente también, si nosotros, dice que si nosotros no perseveramos en las cosas del Señor, nos vamos a enfriar. Nos vamos a enfriar, nos vamos a corromper, nos vamos a debilitar. O algunos le decimos quizás hoy en día, nos vamos a ir al mundo, ¿no? O sea, si es que nosotros abandonamos las cosas de Dios, ¿no? Entonces, no es que Dios nos empuje, sino Dios nos anticipa. Si dejas de perseverar, no estamos hablando de salvación, por cierto, la salvación en Cristo es segura. Estamos hablando de cómo voy a vivir mi cristianismo. Escuché hace unos días atrás a un pastor amigo que decía, ¿no? Hay dos maneras de vivir el cristianismo, arriba o abajo. Tú eliges, vives arriba
Es decir, como verdadero cristiano vives abajo, ¿no? Como un cristiano mediocre, ¿no? Y no estamos hablando de salvación, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Pero lamentablemente hay personas que comprenden el- la exhortación de parte de Dios, la aplican a su vida y van a vivir un cristianismo maduro, mientras que va a haber otro grupo de personas que probablemente vivan un cristianismo inmaduro o carnal, como lo llamaba Pablo, ¿no? Entonces, vayamos al texto, capítulo 31, verso 30. Vamos a partir del verso 30. Dice: Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acá abajo. Entonces dice, no. Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabar. Y el capítulo 32 va a detallar esas palabras, ¿no? Del cántico. Entonces te decía que este cántico va a ser como un testigo en contra de Israel. Mira lo que dice el verso 1 al 4, es la introducción a este cántico. Dice: Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Entonces, Moisés como que pone como testigo no solamente al pueblo, ¿no? Sino a toda la creación, ¿no? Entonces es una manera alegórica de decir atentos lo que estoy diciendo, ¿no? Deja como que está pidiendo que presten atención, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Presten atención porque lo que va a decir es importante, ¿no? Dice: escuchad cielos, hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca. Es decir, pone como testigos al cielo y a la tierra, ¿no? Fue algo público este cántico y esta anticipación de lo que iba a suceder con Israel, ¿no? Dice: goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová, dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios, dice. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Comienza proclamando la justicia, la rectitud, la verdad, la perfección de Dios, ¿no? Y comienza proclamando diciendo que Dios es la roca de este pueblo, ¿no? Dios es el fundamento de este pueblo y lo comienza mostrando de esa manera, ¿no? Pero mira lo que dice el verso 5 y 6, dice: la corrupción no es suya, o sea, en Dios no hay corrupción, ¿ya? De sus hijos es la mancha, o sea, en Dios, en el carácter de Dios no hay corrupción. En el carácter de Dios es santidad, es perfección, hay verdad, hay rectitud. Pero Dios tenía un pueblo y ese pueblo era Israel. Y Moisés, después de haber declarado el carácter de Dios, comienza a describir ahora al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, porque se lo conocía, al pueblo de Israel aquel entonces se le conocía como sus hijos, su especial tesoro. Dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó y te hizo y te enalteció? Y tú dices, esto está hablando lógicamente a modo de profecía a algo que se iba a cantar años más adelante cuando el pueblo esté en ese estado. ¿Me dejo entender? Ahora el pueblo, cuando se está escribiendo o se está cantando este cántico, estaba a punto de ingresar a la tierra prometida, comandado por Josué, era una nueva generación. Y podríamos decir, no, no es que era un pueblo perfecto, pero no era un pueblo incrédulo como los que 40 años atrás desconfiaron del favor de Dios y por su incredulidad se quedaron. Es un pueblo que ciertamente no es perfecto, pero es un pueblo que está creyendo en Dios y va a ingresar justamente a la tierra prometida. Pero este cántico se cantaría años más adelante cuando el pueblo, realmente como dice ahí, cuando esa generación se va a torcer tras otros dioses. Entonces es un cántico, debemos entenderlo, que a futuro iba a ocurrir, ¿no? O está relatando el estado del pueblo años más adelante, cuando el pueblo iba a estar torcido tras otros dioses. Por eso dice: ¿así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? Entonces eso no lo pueden aplicar a ese instante.
Lo que van a aplicarlo es más adelante. Cada vez que el pueblo como nación peca y se va tras otros dioses y deja la palabra de Dios, deja la ley de Dios, deja a Dios, entonces este canto, los de la tribu de Leví, los encargados del tabernáculo, los encargados de la ley, serían los responsables de sacar este canto y comenzar a leerlo o cantarlo públicamente al pueblo para exhortar al pueblo. ¿Me dejo entender? Y qué duro, ¿no? Que estés en ese estado y de pronto se lea esto y se diga, ¿no? Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Insensato significa esta palabra, ¿no? No un ignorante de pronto de que desconoce, sino un ignorante de que es insensato, necio, ¿no? Que conociendo no está viviendo conforme a lo que conoce de parte de Dios. Entonces dice, ¿no es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Es decir, esto va a suceder a futuro cuando el pueblo esté establecido en la tierra prometida, cuando el pueblo de lo que eran esclavos o de lo que estuvieron en el desierto o de lo que no eran nación poderosa, ahora van a ser un pueblo poderoso, pero torcidos, ¿no? Entonces se les cantaría este canto, ¿no? Qué duro. Continúa la acusación en el verso 7 al 14, mira lo que dice. Moisés como que de pronto no es un sacar en cara, sino que es un relato de cómo es que Dios ha sido fiel en el pasado para con Israel. Vuelvo a repetir, este cántico debemos entenderlo años más adelante cuando el pueblo esté en pecado. Entonces, para ese pueblo que está en pecado, todo lo que está hacia atrás viene a ser historia, viene a ser, por así decirlo, una historia oral o escrita también, por qué no decirlo, de cómo es que Dios ha obrado con sus padres. Y eso es lo que va a relatar aquí el cántico del 7 al 14, dice. Acuérdate de los tiempos antiguos, le va a decir. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es tu pueblo, es su pueblo. Jacob la heredó, dice que le tocó. Entonces, como que le van a narrar un poco cómo es que ellos no tenían tierra y cómo es que Dios les dio tierra, ¿no? Justamente ellos están en ese momento, ¿no? En ese presente. Pero más adelante, cuando el pueblo esté torcido, esto va a ser historia para ellos. Y le está diciendo, pregunta a tu padre, pregunta a los ancianos, cómo es que Dios dividió la tierra y les dio a cada uno, ¿no? Según cada tribu, cómo es que Dios les dio tierra según el número de personas que habían en cada tribu. Para eso fue el censo también incluso, ¿no? Pues justamente para que el reparto de alguna manera sea proporcional a la cantidad de habitantes de cada tribu, ¿no? Entonces, está detallando o describiendo cómo es que Dios fue fiel, dándoles incluso las tierras en las que ellos estaban viviendo, pero en ese momento en el que se les va a cantar, estaban tras otros dioses. No en el tiempo de Moisés, sino tiempos más adelante, el tiempo de los reyes. Cómo es que ellos van a estar tras otros dioses, pero sin embargo van a estar viviendo en la tierra que Dios les había dado. Pero van a estar usando esas mismas tierras, esos mismos montes para adorar a otros falsos dioses, como Moloch, por ejemplo. Entonces, eh, este cántico tendría un propósito, ¿no? De que ellos entren en cuentas, ellos entran recuerden y digan, oye, ¿qué estamos haciendo, no? Este cántico tenía como propósito de que ellos reaccionen y se arrepientan, ¿no? No solamente sacarles en cara y decir, mira todo lo que ha sucedido y qué es lo que has olvidado, has dejado de hacer, sino que el sentido es, o el propósito es de que ellos reaccionen y se arrepientan y vuelvan a Dios. La pregunta es, cuando esto se llegue a ejecutar años más adelante y vengan los profetas de parte de Dios y les digan verdades similares a este canto, ¿el pueblo se arrepentirá? La respuesta es no. En su gran mayoría, cada uno de los profetas, Oseas, Jeremías, Isaías y todos los días, terminaron siendo rechazados por el pueblo. Su mensaje no era agradable al pueblo. En la gran mayoría fueron rechazados por el pueblo y fueron amenazados por el pueblo. Dios fue gráfico, aquí está siendo claro,
pero en el tiempo de los profetas, incluso algunos profetas van a usar algunos, por así decirlo, historias, algunas narraciones, algunos ejemplos claros para que el pueblo se dé cuenta en la situación en la que se encuentra y simplemente el pueblo no se va a arrepentir. Dice que por la dureza de su corazón. Seguimos, verso 10 al 14 dice, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva para sus plumas. Jehová solo le guió, sí, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. O sea, cuando el responsable, o no solamente responsable, sino el promotor de que el pueblo de Israel salga de la tierra de Egipto, se mantengan vivos en el desierto y logren entrar a poseer la tierra prometida, en todo momento el responsable, el promotor de todo esto fue Dios y no necesitó ayuda de ningún Dios extraño. Y eso está claro. Si tú ves desde el llamado de Moisés hasta el momento que ellos ingresan a la tierra prometida y obtienen cada una de las victorias frente a esos pueblos cananeos, siempre estuvo presente Dios. De alguna otra manera, Dios estaba ahí en medio de ellos, yendo delante de ellos, entregando la tierra en sus manos. Y acá Moisés les está diciendo en su cántico, y no necesitó ayuda de Dios extraño. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la razón entonces para que más adelante las nuevas generaciones terminen adorando a los falsos dioses? O sea, es algo como inconcebible, ¿no? Pero ocurrió. Entonces, pero ya desde aquí les estaba anticipando que el autor de todo eso era Dios, Jehová de los ejércitos, no era ningún otro Dios más. Dice verso 13, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con, con lo mejor del trigo y de la sangre y de la sangre de la uva bebiste vino. Entonces, le está diciendo de una manera gráfica de cómo es que ellos fueron bendecidos por Dios cuando los llevó a la tierra prometida, cómo es que llegaron a una tierra, no una tierra infértil, sino una tierra muy fértil, una tierra muy, por eso se conocía como la tierra donde fluye leche y miel, que era como un decir de qué tan fértil era esa tierra, ¿no? Entonces, todo esto hizo Dios por su pueblo, pero sin embargo ya nos ha anticipado en la introducción que ese pueblo se torció, se olvidó quién es su padre, se fue tras otros dioses. Mira lo que va a decir ahora del 15 al 18, va a manifestar de una manera más explícita todavía cómo es que este pueblo de pronto respondió a ese favor de Dios, respondió a todo lo que Dios ha hecho por ellos. Verso 15 dice, pero engordó Jesurum. Jesurum era una frase, una palabra que significa rectitud, ¿ya? Con el que se le conocía al pueblo de Israel. Pero ya para los tiempos de los reyes ya no tenía nada de Jesurum, ¿no? O sea, nada de recto, por así decirlo. Pero era una palabra con el que se le conocía, ¿no? Jesurum, que era como pueblo recto, por así decirlo. ¿Entiendes? Entonces dice, y engordó Jesurum, engordó este pueblo recto, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado del Dios tu creador. Entonces es un cántico que está anticipando cómo es que él va a ser el actuar, la forma de pensar del pueblo más adelante. Simplemente va a ser un pueblo que va a olvidarse de Dios y se va
se va a poner a la vanguardia con los dioses paganos de la zona, ¿no? O de los alrededores, ¿no? Entonces está anticipando cómo es que este pueblo se va a torcer. Entonces, duro, y lo más impresionante todavía es que todo esto se llevó a cumplir, a pesar de que Dios lo anticipó. Verso 19 al 27 va a hablar nuevamente de cómo es que Dios va a reaccionar entonces ahora ante esta, por así decirlo, ante esta apostasía, podemos decirlo, de parte del pueblo, ¿no? Ante esta rebeldía de parte del pueblo, cómo es que Dios iba a reaccionar. Dios es un Dios justo, y va a reaccionar como un Dios justo. Miren lo que dice: y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Cada una de estas acciones que haría el pueblo tras otros dioses, a pesar, ahora, yo y con esto te quiero, cuando vamos al libro de los reyes, algún momento vamos a llegar, no es que el pueblo del todo dejó a Diosa, el pueblo seguía adorando a Dios en el templo, pero había algo interesante o curioso. Pero también dice que los sacerdotes iban a los lugares altos a presentar ofrendas a los dioses paganos. En otras palabras, el pueblo vivía una doble vida. Adoraban a Dios en el templo, pero también se iban a los lugares altos. Es decir, querían estar bien con Dios y bien con los dioses paganos, por así decirlo. Y muchas de estas acciones fue en un momento de hacer alianza es- eh, militares o estratégicas o económicas con los pueblos de los alrededores. Entonces, no es que del todo dijeron, ya no vamos a creer en Dios. Ellos decían seguir creyendo en Dios, seguían cumpliendo con algunas de sus fiestas, llevando sus ofrendas, sus sacrificios al templo, pero también estaban teniendo el otro tipo de adoración a los falsos dioses. Pero Jesús lo dice de una manera más explícita en el Nuevo Testamento. Quien es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿no? O sea, cuando dice amigo del mundo se refiere a la manera de pensar de este mundo, ¿no? A la corrupción, ¿no? Entonces, eso mismo estaba sucediendo con el pueblo de Israel y es por eso que Dios simplemente está diciendo, se han torcido, me han abandonado. En Isaías usó calificativos más duros, lo llamó pueblo adúltero. Isaías usó una ilustración como que Jehová siendo el esposo y Israel siendo la esposa, y dice, como mujer adúltera te has ido tras otro marido, le dice, ¿no? Entonces es más gráfico. Cuando Dios llama a Oseas, por ejemplo, le da una tarea, que Oseas se case con una mujer y esta mujer era la prostituta. Y Oseas es obediente a Dios, se casa con una mujer, pero para que pueda comprender cómo es que Dios, o sea, y le dice que la ame todavía, y para que pueda comprender cómo es que Dios ama a su pueblo o sea, a pesar de su pecado, Dios amaba a Israel y fue fiel con su promesa y preservó a Israel. Pero yo ya les he dicho semanas atrás de que Dios igual iba a cumplir su propósito porque el plan mayor, eh, del cual es parte Israel, es de que Dios de este pueblo iba a sacar al Salvador del mundo, al Mesías prometido. Para eso Dios estaba siendo fiel con toda esa promesa, con la historia de redención, y entonces Dios siempre va a tener un remanente. No es que el pueblo completamente estaba así, siempre va a haber un remanente. Hoy en día, podríamos decir, la Biblia nos anticipa que en los últimos tiempos eh, muchos creyentes se enfriarán, la iglesia también se va a enfriar. El libro de Apocalipsis vemos también, en Tesalonicenses vemos que vendrán días mm, realmente peligrosos, se dice históricamente hablando, en cuanto se habla de la historia de la iglesia, que estamos viviendo tiempos de la apostasía, ¿no? Donde el que menos se hace llamar cristiano, pero no todo aquel que dice que es cristiano, ¿no? Pero en medio de todo eso no podríamos generalizar y decir que la iglesia hoy en día, toda la iglesia está teniendo un cristianismo light. No, Dios en medio de la situación que hoy en día vivimos, tiene un remanente. No todos los que van a una iglesia son cristianos genuinos. No toda iglesia que dice es cristiana son cristianos genuinos. Pero en cada uno de estos lugares Dios tiene un remanente. Tiene hijos que de verdad le están buscando.
Quizás no son mayoría, pero lo tienen. Y tú dices, pero ¿por qué no lo sacan entonces a los que no son? Muchas veces Jesús lo explicó, ¿no? El tema del trigo y la cizaña. O sea, el que los va a sacar y el que va a hacer el filtro final es Dios, no somos nosotros. Bien, continuamos. El verso 21 dice, 20, desde el 19, ¿ya? Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles, le dice, ¿no? Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido, me dice, en mi ira, y arderá hasta la profundidad del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé dice, en ellos mis saetas. Es decir, está hablando de que Dios iba a juzgar a esa generación, a ese pueblo que se torció. Y ciertamente en el tiempo de los reyes eso se llegó a cumplir. Esa es la razón por la cual en distintos momentos, no fue en un solo acto, sino en dos o tres actos, el pueblo de Israel, tanto los del reino del norte como los reinos del sur, son llevados cautivos cuando llega el tiempo de los reyes por los asirios, luego por los persas, finalmente por los babilonios, ¿no? Entonces, ¿cómo es que son llevados cautivos y están ahí esclavos por 70 años, ¿no? Y ahí podemos conocer la historia de Daniel y todo lo demás, ¿no? Luego Dios va a traer ese remanente, nuevamente va a traer a su pueblo a que vuelvan a repoblar Jerusalén de la mano de Zerobabel, de Esdras, Nehemías, sí, pero primero Dios va a traer juicio a esa generación que les dio la espalda, ¿no? Entonces, eso es lo que está anticipando acá, ¿no? Dice, y amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas, dice. Verso 24, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpiente de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Entonces, todos, o sea, en realidad todo el pueblo finalmente pasó por este momento de juicio de parte de Dios, ¿no? El pueblo de Israel, cuando en esos tiempos fue sitiado por los asirios primero, luego por los babilonios, y cuando hablamos de que fueron sitiados, es decir, fueron cercados, y eso duró meses, se quedaron sin provisión, eh, y hubo peste en ese lugar, hubo enfermedad en ese lugar, las tierras de cultivos, simplemente la tierra no dio más fruto, este, es más, no me acuerdo exactamente qué libro relata, uno de los profetas, si no me equivoco, que incluso llegaron al punto de comerse entre ellos, o sea, cadáveres. Entonces, eso es duro, pero llegó a suceder como parte del juicio de Dios. Entonces, fue duro para el pueblo de Israel. La pregunta es, ¿aprendió la lección? Años más adelante viene el Mesías, tienen al Mesías frente a ellos y lo rechazan. Por eso es que la Biblia es tan clara cuando dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero aún así, Dios los sigue amando. Según el libro de Romanos, Pablo nos dice que todavía, hoy en día estamos en el tiempo de los gentiles y que incluso eso usa Dios para llamar a celos a su pueblo. Jesús vino y no solamente vino por ellos, sino vino incluso por los que no éramos pueblo, como dice Pablo, no éramos pueblo elegido de Dios como Israel, pero Jesús vino y murió por todos y nos ofrece esa misma salvación tanto a judíos como a griegos, pues dice Pablo, ya no hay judío ni griego, y cuando dice griego no se refiere a los de la nacionalidad griega, se refiere a los de habla griega, aquel entonces era como decir, ya no hay judío ni extranjero, ¿no? Entonces, y dentro del griego era todo gentil, ¿no? Y hoy en día podría decirse, ya no hay judío, ya no hay gentil, ¿no? No judío. Decíamos, la iglesia está conformado por los ex.
Si tú eres judío, entregas tu vida a Cristo, tienes la salvación. Si no eres judío, entregas tu vida a Cristo, igual tienes la salvación. La salvación no es porque seas o no seas judío. La salvación es por creer en Cristo, por gracia y misericordia, ¿no? Bien, entonces, verso 26 en adelante, eh, dice lo siguiente. Yo había dicho que los esparcería lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que dice, envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová. O sea, cuando llegue a ocurrir ese juicio que Dios iba a traer sobre este pueblo, Dios está diciendo, por si acaso, esto no lo ha hecho el imperio asirio, el babilonio, aunque técnicamente, por así decirlo, ellos serían los instrumentos que Dios usaría para traer a juicio, este juicio sobre Israel, ¿no? De ser llevados cautivos, pero finalmente Dios está diciendo, yo me hago responsable de esto que va a suceder. Es Él el que estaba haciendo. Porque si él dice que no, simplemente por más poderoso que sean los babilonios, no hubiesen podido sitiar ni ganar la batalla a Israel. O sea, esto no es tanto porque Babilonia era más poderoso que Israel, porque incluso hubo momentos cuando este pueblo estaba bien con Dios, donde siendo un grupo reducido, vencían a otros pueblos enemigos mucho más poderosos. O sea, entonces, de tal manera que Dios está mostrando de que cuando Israel le iba bien era porque Dios estaba bendiciendo. Y cuando Israel le va a ir mal ahora en este juicio es porque Dios está trayendo juicio. No es porque los otros pueblos son más poderosos. ¿Me dejo entender? Entonces dice, verso 28, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000? Y justamente lo que te decía, ¿no? Está relatando esa verdad, ¿no? O sea, de que cuando estaban con Dios, uno podía perseguir a 1000 y dos a 10.000, ¿no? O sea, no había ningún problema. O sea, entonces cuando llegue a suceder esto con Israel, no es porque dije de pronto, uy, es que ellos eran más poderosos que nosotros. No, ellos al escuchar este canto tenían que decir, Dios ya no está de nuestro lado. Dios nos ha volteado su rostro a causa de nuestro pecado. O sea, no tendrían que darle una explicación natural a ese hecho, tendrían que darle una explicación espiritual. Esa es la explicación de que de ello deberían de concluir. No concluir diciendo, es que los babilonios son más poderosos que nosotros. No, decir, esto nos pasa a causa de nuestro pecado. Porque cuando estábamos con Dios, suficiente, uno para perseguir a 1000 y dos para perseguir a 10.000. O sea, era suficiente porque Dios estaba de nuestro lado, porque Dios nos garantizaba la victoria. Pero si ahora nos está yendo mal es porque Dios nos ha entregado en las manos de estos pueblos. Es que tenían que concluir ellos que lo que les estaba sucediendo era porque Dios estaba trayendo juicio a causa de su pecado. Mira, dice, si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado, dice, porque la roca de ellos no es como la roca nuestra, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son sus uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Está diciendo, porque esos pueblos por el que van a ser ellos sitiados y luego vencidos, son similar que Sodoma y Gomorra y todo lo demás. O sea, mm, simplemente no son más poderosos que Dios. Pero ahora Dios va a usar esos pueblos para traer juicio a su propio pueblo, para que ellos se den cuenta a quién han abandonado. Han abandonado la verdadera roca por confiar en otros dioses paganos. Verso 33. Veneno de serpientes es su vino y ponzoñosa cruel sus áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado de mis tesoros? Dice. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, dice. O sea, esos pueblos que de pronto van a cometer esto contra Israel también van a pasar por juicio. También van a pasar por juicio.
Ya tampoco es que ellos se van a responsabilizar diciendo, ah, es que Dios me usó para hacer esto. No, no, no. Aún en medio de todo eso, ellos siguen manteniendo su libre albedrío, esos pueblos, me voy a entender. Para comprenderlo de una manera más gráfica. Cuando, por ejemplo, este Faraón no permitía que el pueblo saliera, ¿no? ¿Te acuerdas que en 10 ocasiones va Moisés y habla y todo lo demás? Y Salomón no quería. Y de alguna manera Dios lo sabía que eso iba a suceder. Dios sabía que Salomón se iba a resistir a dejar ir a su pueblo. Pero al mismo tiempo Dios está trabajando la fe de Moisés y la fe del pueblo. Y está usando a Salomón. Y encontramos un texto donde dice que Dios endureció el corazón de Salomón. Ahora, eso no nos puede llevar a pensar de que, oh, pobrecito Faraón, Dios lo endureció su corazón y por eso él no dejaba ir al pueblo, pues. Entonces, ha sido como un títere de Dios. No, Salomón seguía teniendo su libre albedrío. Porque si leemos detenidamente el texto, dice que comenzó con algo, que Salomón desconoció a Dios de José. Salomón sabía quién era Dios, el Dios de José. Y cuando yo te digo José, los egipcios tenían bien claros quién era José. 400 años atrás, José fue el hombre que Dios usó. ¿Para qué? Para preservar el imperio egipcio y el mundo en general, el mundo conocido de aquel entonces. Y Dios no lo quiso reconocer, no quiso reconocer al Dios de José, al Dios de Moisés. Y producto de su terquedad y su necedad, Dios endurece su corazón. Pero él ya tenía el corazón duro, me dejo entender. Entonces, no es que tanto de que Dios lo está haciendo hacer eso. Lo mismo podríamos decir también años más adelante ya en los tiempos de Jesús, lo que sucedió con Judas. Judas fue un instrumento para que se cumpliese lo que iba a suceder con Jesús. Pero eso no significa que Judas no tenía libre albedrío. Judas es responsable de sus actos. Pero aún así podemos también ver de que Dios usó para que se cumpla lo que se decía en cuanto a lo que iba a ocurrir con el Mesías. Pero eso no quita que Judas era responsable de sus actos. Judas pecó. ¿Me dejo entender? Y así podemos hablar de Herodes y cada uno de estos hombres que Dios usó para que se cumpla cada uno de de los profecías en cuanto al Mesías. Pero cada uno de esos hombres al mismo tiempo es responsable de sus actos. Estos pueblos que van a invadir Israel por a causa de su idolatría y todo lo demás, son responsables de sus actos ante Dios. O sea, pero al mismo tiempo vemos de que Dios va a permitir todo eso. Va a permitir todo eso. Bien, verso 36 dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá, dice. Cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Ni siervo ni libre significa ya no quede esclavo ni libre, ¿no? Versos 37, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaron? O sea, una de las cosas que va a hacer Dios cuando ya este pueblo haya recibido, cuando el pueblo de Israel haya pasado por el juicio de parte de Dios de esos 70 años, justamente una de las cosas que se va a hacer a través de los profetas es decirle, ¿dónde están esos dioses en quien habías puesto tu confianza? Y ahora, cuando Dios pregunta esto al pueblo, no es para que de pronto para sacarle en cara al pueblo, sino para que el pueblo se dé cuenta de que hizo mal en confiar en esos falsos dioses. Verso 38. Que comían la grosura de tus sacrificios y bebían vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan, les va a decir, ¿no? O sea, ¿dónde están esos dioses paganos? ¿Dónde están para que los ayuden? ¿Dónde están a esos que tú presentabas sacrificios, ¿no? Verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo, le va a decir Jehová. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano, no hay quien les pueda librar de mi mano. Entonces Dios de esta manera va a demostrar también que el juez absoluto es Él, el Dios absoluto es Él, el único Dios es Él. Verso 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen.
Embriagaré la sangre de mis saetas, y mi espada devorará carne. En la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de las largas cabelleras del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Finalmente declara de que Dios iba a vengar cada uno de esos males que les ha hecho. Por un lado, ha permitido, trayendo juicio a su pueblo, pero por otro lado también no iba a dejar impune a los otros pueblos, ¿no? Entonces, es interesante ver todo eso. Ahora tú dices, todo esto se ha cumplido en parte porque no hemos visto una venganza literal, en realidad, o sea, de que cómo es que el pueblo de Israel, después de que fue llevado cautivo, no lo hemos visto empoderarse nuevamente y vengar todo esto frente a los babilonios, frente a los persas, frente a los asirios, no hemos visto eso, pero sí, el libro de Apocalipsis es esperanzador cuando dice que cuando Jesús venga, o sea, va a haber batalla y definitivamente va a haber venganza de parte de Dios, va a haber un juicio de parte de Dios, ¿no? Y él con el poder de su boca, nada más, va a destruir a cada uno de sus enemigos, ¿no? Hasta hoy en día, aparentemente, Sata o el enemigo, viendo desde el ámbito espiritual, pareciera que de pronto se está saliendo con la suya, ¿no? En este mundo hay injusticia, hay cristianos que están siendo perseguidos, a través de la historia de la iglesia hay cristianos que han muerto a espada, hay cristianos que han muerto en cruz, hay cristianos que han sido echados en un perol con agua caliente, como Juan. Años más adelante hay cristianos como John Hus, en uno de los primeros pre-reformadores, antes que Lutero, que fueron metidos a un horno. O sea, hay cristianos que han muerto a manos de los enemigos y si lo vemos desde el punto de vista espiritual, pareciera que Satanás se sale con la suya. Y uno podría decir, ¿y dónde está la venganza de mi Dios? El libro de Apocalipsis justamente nos aclara eso, ¿no? En los últimos tiempos va a venir, ¿no? Va a venir un juicio justamente y Dios va a juzgar la sangre de cada uno de sus mártires, de cada uno de sus hijos, ¿no? Entonces va a venir un juicio. Entonces, pues decía, en parte se ha cumplido quizás, pero no del todo, ¿no? Vendrán tiempos donde realmente se cumpla todo esto y donde Dios tomará por venganza de cada uno de sus enemigos, ¿no? Es decir, traerá juicio o castigo a cada uno de sus enemigos. Nadie va a salir impune. Pero esto también, tú dices, con razón, a mí me pasan injusticias y pareciera que el mundano se sale con la suya. No le desees lo malo, decía alguien. Lo mejor que puedes hacer por aquel que cometió una injusticia contra ti es orar por él. Porque la mejor venganza sería de que esa persona entregue su vida a Cristo. ¿Qué está diciendo? Ju- Pablo en Romanos dice, no, a quien te hace el mal, págale con un bien. Jesús dice, al quien te ofende, dale la otra mejilla. Y la otra mejilla no es de que seas masoquista, sino la otra mejilla es de que si te ofenden con una mejilla, dale otra mejilla, significa respóndele con un bien, con una bendición. Es difícil, es de recontra difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo es posible. Continuamos. Verso 44. Ahora Moisés, después de terminar su cántico, acá termina su cántico, explicando que Dios definitivamente luego va a traer venganza y juicios sobre cada uno de sus enemigos, primero sobre su pueblo, pero también sobre cada uno de sus enemigos. Eh, Ahora Moisés lo que va a hacer es animar entonces al pueblo de Israel. Mira, dice, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo él y Josué, hijo de Num. Y acabó Moisés de recitar todas las palabras a todo Israel. Yo me imagino, ¿no? A los que escucharon de primera mano esto, como que les puso en alerta y dijeron, o sea, ¿para qué irnos tras otros dioses? Por ahí vamos a ver unos pequeños casos como Acán, ¿no? Cuando ingresen a la tierra prometida, calentito nada más va a comenzar a desobedecer y termina mal también, si no me equivoco, termina apedreado o quemado, pero esto, tal como lo ha graficado este cántico, va a ocurrir años después, en el tiempo de los reyes, básicamente. Verso 46 dice,
Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, Moisés lo primero que hace es decirles, ya escucharon este cántico, por lo tanto, enséñenle a sus hijos. Y que esos hijos enseñen a sus hijos. La mejor manera de cuidarse, por así decirlo, de llegar a ese estado era a través de la enseñanza generacional. Justamente una de las razones por el cual años más adelante el pueblo va a terminar en ese estado de torcidos o de rebeldía es porque en el camino la enseñanza se va a ir diluyendo. Va a llegar un tiempo, en el tiempo de los reyes, donde ni siquiera sabían dónde estaban los rollos, no siquiera sabían dónde estaba la ley. O sea, y lo van a encontrar empolvado en un lugar, si no me equivoco, es en el tiempo de rey Josías. O sea, se va a perder la ley, no van a saber dónde está. Entonces, eso habla de que hubo un Ah, desinterés, un abandono, Esdras creo que era. hubo ¿qué te digo, no? Un abandono de la palabra de Dios, ¿no? Cuando deberían estar permaneciendo constantemente, ¿no? Por eso es que cuando ellos luego son llevados a Babilonia y luego son traídos a través de Esdras, Nehemías y Zorobabel, en el libro de Nehemías capítulo 8 tú vas a ver que lo primero que va a hacer Nehemías con Esdras es de comenzar a enseñar la palabra de Dios a todo este remanente que vuelve a repoblar Jerusalén. Y ahí es donde justamente dice, y sacaron la ley y comenzaron a leer la palabra de Dios, dándole sentido, y dice, ¿no? Palabra por palabra, frase por frase, oración por oración, y de ahí sacamos nuestro principio de estudiar la palabra de Dios verso a verso, de una manera expositiva, ¿no? Dándole sentido al texto a quienes no lo comprendían. Y eso es lo que iba a haber un avivamiento en los tiempos de Esdras, Nehemías, ¿no? Entonces, lo esencial en medio de todo esto es la enseñanza. Para que no se llegue a ese estado en el que iba a llegar el pueblo de Israel, lo esencial era mantener la enseñanza generacional. Hoy en día, quizás ya la mayoría de los que yo puedo ver aquí en pantalla ya somos creyentes, tenemos algunos añitos en el cristianismo, pero detrás de nosotros tenemos niños, adolescentes, jóvenes. En mi caso tengo hijos, Luis Bolaños tiene hijos, Adelí por ahí tiene hijos, y no podemos entender, Silvana tiene hijos, eh, hermana Luz tiene a Keila, pero ya Keila también ya podríamos decir que ya es independiente en su fe, pero los que tenemos hijos menores no podemos, no podemos de pronto pensar de que automáticamente, como nosotros somos cristianos, ellos también lo son, y como nosotros de pronto ya conocemos ciertos pasajes de la Biblia, ellos también lo van a conocer. No, nuestra responsabilidad es animarles y guiarles a que ellos perseveren en lo que nosotros estamos perseverando. No determinamos ni vamos a creer por ellos, pero sí podemos influenciar con la enseñanza. Decía alguien, ¿no? Que uno de los talones de Aquiles de los pastores suele ser de que se enfocan tanto en enseñar a la iglesia que no enseñan a sus propios hijos, y piensan que en automático sus hijos van a crecer en madurez en cuanto a la palabra de Dios. Y es cierto, ¿no? Pero una de las cosas que yo siempre digo, ¿no? La mayoría dice eso, ¿no? Pero eso no significa que todos debemos ser así. O sea, justamente cuando vemos esas estadísticas nos debe llevar a la reflexión de decir, hey, ¿qué estoy haciendo con mis hijos? O sea, entonces, vuelvo a repetir, tenemos responsabilidad. Detrás de nosotros tenemos una nueva generación. ¿Quiénes son los responsables de enseñarles cada uno de los principios de Dios que venimos aprendiendo? Somos nosotros, los mayores, ¿no? Entonces, de lo contrario, te imaginas acá 30 años, yo no me imagino, o acá 50 años, ya estamos en la otra, como dicen, ¿no? Ya nos fuimos con el Señor, pero esa nueva generación de Jesús Salvador, ¿cómo sería su estado espiritual? O sea, más espirituales quizás que nosotros hoy en día, o quizás más tirados al mundo. O sea, pero una de las dos cosas, ¿no? O igual, pero todo va a depender cómo es que nosotros estamos siendo responsables con enseñar la palabra de Dios a las nuevas generaciones, ¿no? Bien, dice este verso
46, y les dijo, aplica vuestro corazón a todas, dice, a todas las palabras que yo os testifico hoy para que la mandéis a vuestros hijos a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vayáis, pasando el Jordán para tomar posesión de ella, ¿no? Lógicamente ha vuelto a su presente en el tiempo en el que se encontraba Moisés con Josué, ¿no? Todavía no habían cruzado el Jordán, entonces le está diciendo, muchachos, asegúrense de que sí o sí enseñar las palabras de esta ley, es decir, la palabra de Dios, ¿no? A sus nuevas generaciones. Verso 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, esta es como que la parte triste de la historia, ¿no? Nostálgica, ¿no? Entonces dice, no sé si has visto películas donde dices, no me hubiese gustado que acabe así, mejor hubiese acabado de otra manera, ¿no? Algo así es esto. Le dice a Moisés, sube a este monte, a Barín, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está al frente de Jericó. Jericó ya era Canaán, pero Moab era una tierra, una tierra que estaba a este lado del río, no era Canaán. Entonces dice, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Entonces le dice que suba a este monte para que mire la tierra prometida, para que mire Canaán. Entonces tú dices, uy, como que le va a decir, mira, y ahora le va a decir, ¿sabes qué, Moisés? Te perdono, sí vas a pasar. No, verso 50 dice lo siguiente, y muere en el monte al cual subes y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón, tu hermano, en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. Entonces, Dios le va a invitar a Moisés a que pueda ver la tierra prometida, a donde va a ingresar ese pueblo a quien él tanto ama también como líder, como pastor, vamos a llamarlo, ¿no? Moisés amaba a este pueblo, en más de una ocasión había intercedido por el pueblo, ahora hasta los últimos días de su ministerio está siendo fiel a Dios, enseñando a este pueblo, diciéndole, enseñen la palabra de Dios a sus nuevas generaciones, y ahora Dios le va a decir, sube al monte, mira la tierra prometida, pero te recuerdo que no vas a ingresar, sino por lo contrario, ahí vas a morir. Y es así como sucedió. Ahora, muchos quizás podrían discrepar de decir por qué Dios fue tan duro con Moisés y todo lo demás, pero la respuesta está ahí, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. ¿Cuándo fue eso? Cuando Dios le encomendó algo, ¿no? Moisés vino cansado, ofuscado de un pueblo quejoso a decirle, Señor, tu pueblo pide agua, tienen sed. Y Dios le dice, bueno, anda, ve, háblale a la roca y dales de beber agua a mi pueblo. Moisés cansado, baja y le da una reprendida, una ceremoniada al pueblo, cuando Dios no le dijo que ceremonia al pueblo. Les dice, ¿hasta cuándo tengo que darles de beber agua? Cuando el que daba de beber no era él, era Dios, era la roca. Golpea la roca cuando se le dijo, háblale a la roca. Entonces, estas acciones no santificaron a Dios. Moisés no puso a Dios en su lugar, porque el lugar de Dios era el impartir juicio sobre el pueblo. El que podía llamarle pueblo rebelde era Dios, no Moisés. Y si Dios mismo a este pueblo rebelde le está diciendo, dale de tomar agua, ¿quién era Moisés para ponerse en la posición de Dios y decirle, ¿hasta cuándo? Pueblo rebelde. Dios es el que proveía el agua, no Moisés. Moisés era un instrumento. Esto es en realidad un anticipo para todos aquellos que de alguna manera cumplimos una posición de liderazgo o de autoridad. Jamás podemos pretender ponernos en la posición de Dios, de condenar a la persona
de menospreciar a la persona. Una de las cosas que le pido a Dios en mi pastorado ya de manera personal, les confieso, es de que siempre me ayude en medio de la exhortación que vaya a dar de salvaguardar la dignidad de la persona, porque esa persona con quien estoy hablando es igual que yo, de pecador, y Cristo murió por esa persona. Entonces nosotros no somos quien para de pronto ponernos en un rol de Dios. Eso no estoy diciendo de que entonces Dios no nos haya dado autoridad. Dios nos da autoridad. A los padres le da autoridad sobre sus hijos. A los pastores le da autoridad sobre la iglesia. A un líder le da autoridad sobre un ministerio. Pero jamás podemos de pronto hacernos o ponernos en la posición de Dios. Es una de las cosas sobre del cual todo líder, creo yo, debe de cuidarse. ¿Por qué? Porque la emoción, el momento, el calor del momento nos podría hacer pasar eso. Moisés, sucedió algo así, no creo que haya habido una mala intención en realidad de Moisés, pero la idea es no se trata de intenciones. Técnicamente fue una desobediencia. Ahora tampoco podemos ser tan fatalistas de decir, pobre Moisés, porque no estamos hablando de salvación. Moisés está con el Señor, se fue con el Señor. O sea, no estamos hablando de salvación, estamos hablando de una corrección ministerial que se le dio a Moisés. Ah, con que no me santificaste, no me diste mi lugar, entonces ya tengo a alguien más que lo va a hacer. ¿Quién es? Sale Moisés, entra Josué. Entonces, en el liderazgo debemos entender lo mismo, ¿no? Si no desempeñamos bien nuestro rol de liderazgo, Dios va a usar a alguien más. Y no es que de pronto te va a quitar la salvación va a estar ahí porque es por gracia, pero ministerialmente Dios puede tener preparado a alguien más. Entonces es algo del cual nosotros siempre debemos estar siempre temerosos de Dios cuando vamos a hacer algo de parte de Dios, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que podemos sacar de esta última parte, ¿no? Entonces, bien, hermanos, ese fue el cántico de Moisés entonces que advirtió a su pueblo. Ahora, de la misma manera, Dios hoy en día para su iglesia, para ti y para mí, constantemente nos exhorta a que permanezcamos, a que perseveremos en la palabra, en la oración, en el congregarnos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, es decir, en recordar que Jesucristo murió por nuestros pecados. ¿Por qué crees que lo hace? Ah, lo hace porque sabe que como seres humanos somos olvidadizos. Así, al igual que este pueblo, sabe que se nos puede pegar las malas cosas, las malas juntas. O sea, sabe que el pecado está ahí al acecho, el tentador está ahí. Y si nosotros no perseveramos, es muy probable que terminemos yéndonos para la otra, como se dice, ¿no? Y vuelvo a repetir, no hablo de salvación, pero sí hablo de vivir vidas santas, vidas agradables a Dios, de vivir cristianismos genuinos, ¿no? Entonces, si esto se le anticipó al pueblo y llegó a cumplir, también nosotros debemos ser conscientes de eso, ¿no? De que debemos seguir perseverando para no caer en tentación, como se dice. Velad, ¿no? O sea, debemos seguir velando, perseverando en las cosas del Señor para no caer en tentación, para no caer eh, en lo que este mundo ofrece. Entonces, lo que ocurrió con el pueblo de Israel debe ser para nosotros también una enseñanza, decir, Señor, cuánto necesito seguir dependiendo de ti todos los días de mi vida. No puede haber día en el que diga, hoy no, hoy día la hago solito. Dios descansa, ¿no? O sea, el día que piense así, estoy frito, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿correcto? Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te doy gracias esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque nuevamente nos animas a seguir dependiendo de ti, Señor, y a entender, Señor, que a nuestro alrededor está el tentador, Señor. Tu palabra es clara cuando dice, mire aquel que cree que está firme, que no caiga, Señor. Gracias por recordarnos constantemente eso, Señor. Ayúdanos a ser hijos tuyos obedientes, Señor, y no hijos desobedientes. Hijos íntegros y no hijos torcidos, Señor. Ayúdanos a mantenernos siempre en una posición de humildad, Señor, incluso en las responsabilidades que tú nos hayas dado, Señor. Ayúdanos a santificarte, Señor, es decir, siempre tenerte en tu lugar, Señor, tenerte como el Señor de nuestra vida, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.